Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os presento la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti en su versión Founders Edition. Como estáis viendo, la caja en la que viene esta Founders Edition vienen los típicos colores negro y verde de Nvidia, y como podéis apreciar, una vez la abres queda directamente así de expuesta la GTX 1080 Ti. La verdad es que en cuanto a la caja es muy cookie, y no solo debo decir eso, sino que aparte tiene todas las protecciones suficientes para tarjeta gráfica, es decir, viene muy bien protegida. Dentro de la caja, aparte de la tarjeta gráfica, nos encontramos este pequeño sobre donde tenemos una guía rápida de instalación, una pequeña guía de la tarjeta gráfica y un pequeño papel de garantía. Nada importante. Lo que sí que me llama la atención es esta pequeña cajita que también nos encontramos en el interior. Y es que esta caja contiene directamente en su interior un adaptador de DisplayPort a DVI para que podamos utilizar todos aquellos monitores más antiguos, dado que la tarjeta gráfica, esta nueva GTX 1080 Ti, no trae DVI incorporado. En ese aspecto creo que es de agradecer el detalle de que incorpore este tipo de adaptadores, dado que ya sabemos que las últimas tarjetas no llevan DVI, que el DVI está destinado a desaparecer, pero que aún quedan muchos monitores en el mercado. Si le echamos un vistazo por fuera, nos damos cuenta que el aspecto exterior es muy similar al de la 1080 normal, solo tiene algunas modificaciones y la carcasa exterior es metálica. Por la parte de atrás nos encontramos un backplate de un plástico extraño porque parece que sea metalizado, pero no lo es, y dividido en dos secciones. Aparte de eso, también podemos apreciar en la parte superior el conector para poder hacer configuraciones multi-GPU. Por la parte de atrás nos encontramos 3 DisplayPort y un HDMI, todos en su última versión, y que nos van a permitir jugar y mover resoluciones 4K hasta 120 FPS. Bueno, en el HDMI solo va a ser 60 FPS, pero en los DisplayPort hasta 120, aunque ya sabemos que a día de hoy no existen monitores para esto ni ningún tipo de tarjeta que lo soporte. Por la parte de atrás podemos apreciar un agujero con la refrigeración y 3 anclajes de tornillería que nos permiten cogerla o anclarla a diferentes adaptadores. Por la parte de arriba nos encontramos los dos conectores de alimentación, uno de 8 pins y uno de 6, y luego las letras de GeForce GTX que, como veis, ya de por sí brillan. Es un verde incandescente muy bonito. No solo eso, sino que cuando la conectamos a la corriente, estas letras se iluminan, es decir, tienen retroiluminación. La verdad es que en cuanto a estéticamente me parece una preciosidad, y la verdad es que debo decir que para ser un modelo de referencia han mejorado el sistema de refrigeración con respecto a la 1080 normal, y eso es algo que se nota cuando haces las pruebas, dado que le cuesta bastante más subir de temperatura. Pero no lo olvidéis, no deja de ser un modelo de referencia, que simplemente es eso, el modelo que sale directamente al mercado, con unas especificaciones muy interesantes. Vamos a compararla con la Titan X, dado que comparten el mismo chip. En este caso es un chip a 16 nanómetros, el GP102-350, y en el de la Titan X es el -400. Ambos chips cuentan con 3584 CUDA cores. En cuanto a las TMUs, la Titan cuenta con 224 y la GeForce GTX 1080 Ti también cuenta con 224. En la ROM sí que vemos un cambio, la Titan 96, la 1080 Ti 88, es decir, ha perdido 8 unidades de rasterizado. En cuanto a la frecuencia base, vemos que la Titan tiene 1417 versus a los 1480 de la 1080 Ti. Esto ya es un pequeño chute, un pequeño overclock que trae de fábrica. Con respecto al Boost Clock, también nos damos cuenta que ha pasado de los 1531 de la Titan a los 1582 de la 1080 Ti. Eso es otro pequeño overclock que trae. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las memorias, que es donde realmente hay un cambio entre estas dos tarjetas gráficas. Si nos fijamos, el memory clock, o sea, es decir, la frecuencia de las memorias, ha pasado de 10.008 a 11.008 en el caso de la 1080 Ti. Si nos fijamos en las memorias, en la capacidad total, la Titan X tiene 12 GB de GDDR5X y la 1080 Ti tiene tan solo 11 GB. Y el Memory Bus es de 384 en la Titan X, y si le restamos un chip de memoria, que son 32 bits de ancho de banda por chip, nos quedaremos con 352 de esta 1080 Ti. También bajarán los 12 GB a los 11 GB. Y con respecto a la frecuencia es otro detalle que debo decir, es decir, básicamente esta 1080 Ti es una Titan X con un pequeño OC tanto en las memorias como en el procesador, al cual le han retirado
uno de los chips de memoria, pasando de 12 GB a tan solo 11. También vemos que las unidades de rasterizado, las ROPs, han sido capadas de 96 a 88, pero básicamente es lo mismo. Pero si os fijáis, lo más interesante de todo es que el ancho de banda total es de 480 GB versus 484 en la 1080 Ti. Esto es gracias a que, aunque han perdido 32 bits de ancho de banda, lo han compensado con el pequeño overclock que han hecho a las memorias. No hay mucho más que decir, la diferencia ya salta a la vista en la última casilla, que es el precio. Mientras que una Titan X tiene un precio por encima de 1000 euros, una GeForce 1080 Ti aquí en España se va a quedar en unos 700 y pico euros. Y eso sí, debo decir que son las dos únicas gráficas que existen en el mercado actualmente que pueden mover 4K 60 FPS. Y eso es algo que veremos a continuación con las pruebas, donde vamos a empezar con las pruebas estáticas para seguir con las pruebas en juegos en Full HD y por último un pequeño repaso a pruebas en juegos en 4K. Ahora bien, como podéis apreciar, en pruebas sintéticas se ha comportado perfectamente bien y la hemos comparado con una 1080 normal. En este caso siempre ha sido algo superior, aunque no dejan de ser bien sintéticos, y quizá lo que más nos interesa es un comportamiento más real en juegos. Y es que lo hemos probado en algunos juegos y lo que vais a ver a continuación son las estadísticas en 1080p y se comporta muy similar a una 1080, es decir, básicamente en Full HD no hay diferencia alguna. Pero si lo comprobamos en 4K, que este es el gráfico que realmente nos interesa, nos daremos cuenta que en casi todos los juegos está cercana o por encima de los 60 FPS y que por tanto esta junto a la Titan X son las dos únicas tarjetas gráficas en el mercado que a día de hoy pueden mover de manera individual 4K 60 FPS. Digo de manera individual, olvidándonos de SLI configuraciones multi-GPU. Y que por tanto para nosotros es una prueba definitiva de que esta 1080 Ti acaba de irrumpir en el mercado con muy buen pie para todos aquellos que tengan pensamientos de 4K 60 FPS. Bueno, ya por último y para finalizar, ¿qué me parece a mí esta 1080 Ti de Founders Edition? Primero de todo voy a hablar solo qué me parece la 1080 Ti. La verdad es que yo soy de aquellas personas que apuestan por el 4K, que creen que es el futuro, y pese a que hay mucha gente que coge monitores o tarjetas gráficas en base a mover muchos FPS, 144 Hz y demás. Esto lo hacen para juegos de mucha velocidad tipo shooters, StarCraft, MOBAs, juegos en los que esa sensación de superfluidez puede funcionar y puede servir. Pero ¿qué pasa en el otro lado? O sea, los que realmente busquen una resolución más grande. Me parece que mover 4K 60 FPS a día de hoy es un éxito total. La verdad es que con una sola tarjeta gráfica poderlo hacer es increíble. Y en ese aspecto yo creo que Nvidia lo ha hecho bien. Como os he dicho, yo apuesto por el 4K 60 FPS. Poder jugar en 4K tiene ventajas muy grandes como eliminar los anti-aliasing y demás. Bueno, temas que ya tocaré en otros vídeos, pero creo que en ese aspecto genial. Es más, yo cuando jubile mis dos monitores que tengo aquí atrás, que será pronto, seguramente cogeré dos monitores 4K. Bueno, ya iré explicando estos cambios en la setup, en algún videoblog o alguna cosa, pero bueno, con respecto a ese punto de vista yo creo que me parece genial. Ahora bien, el otro punto de vista, ¿necesito una Founders Edition? No. Las Founders Edition o modelos de referencia como el que os he traído yo en el vídeo son eso, es el modelo básico que sacan las empresas fabricantes de tarjetas gráficas. Vosotros seguramente si os queréis comprar un modelo tenéis que iros a un modelo personalizado de las marcas, es decir, MSI, Gigabyte, Asus, XFX, etcétera, etcétera. Debéis de ir a esos modelos y no a los Founders Edition. Las Founders Edition son interesantes para gente pues como yo, que quiera tener un modelo de referencia. Por ejemplo, la RX 480 que tengo es de referencia, ya casi no juego, es una tarjeta gráfica que se calienta mucho y eso también ocurre pues en la GTX 1080 Ti. Debo decir que el consumo total que he medido con un medidor de consumo han sido 226 vatios y no está mal por la potencia que tiene esta tarjeta gráfica, es decir, está muy bien. Y en ese aspecto creo que Nvidia se lo ha currado.
El que sea una Titan X, que le hayan quitado un chip de memoria, eso baje el ancho de banda a 384 bits a 352 bits, pero hayan subido la frecuencia de cada uno de los chips, haciendo que pasen de 860 y algo megahercios cada chip de memoria hasta los 1000 para conseguir esos 11.000 y de esa manera seguir manteniendo la potencia. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero también, o sea, ha surgido buen efecto, es decir, funciona perfectamente bien. Y me parece que en ese aspecto, pues para diferenciarla de la Titan lo han hecho muy bien, porque por el resto de características y componentes, quitando las unidades de rasterizado, las ROPs, que también la han capado un poquito, pues viene perfectamente bien. Es decir, tenemos una 1080 Ti al precio en el que salían anteriormente las 1080, que eso ya es un éxito. Las 1080 han bajado de precio también, y al mismo tiempo posibilidad de 4K 60 FPS. ¿Qué más se puede pedir, chicos? Así que nada, yo creo que hasta aquí ya está todo dicho. Ya sabéis, todos aquellos más entusiastas o que tengáis el dinero, pues podéis optar por una de estas tarjetas gráficas cuando salgan los modelos, pues ya digo, de los ensambladores, que serán algo mejor en cuanto a refrigeración y encima tendrán un pequeño overclock, por tanto aún serán un poquito mejor, ¿vale? Un poquito, que escuché una vez en un vídeo no hace mucho decir que del modelo de referencia a un modelo de MSI Armor había un 28% de diferencia, rendía un 28% más. O sea, eso es una salvajada, que eso es absurdo. O sea, eso ni os lo creáis, porque no es así. Pero sí que vais a conseguir un rendimiento de un 5, un 10% más en los modelos de los ensambladores que de referencia. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.